Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús le respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En este caso, le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido, y como éstas hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante. Primero nos habla San Marcos, la primera partecita, diciéndonos con respecto a la tradición. Va la pella poa, va la judío cuera olla poa, va la fariseo cuera olla poa, pero siempre se dan cuenta que ellos están mirando, están al acecho, ¿verdad? Están al acecho de lo que Jesús está proponiendo. ¿Por qué tus discípulos, verdad? ¿O por qué tu maestro? Cualquiera de los dos, es por anduyo la onda. Va él anda pella polla lleva, ve entero vetea olla poajina. Pero en el fondo, Jesús quiere ir mucho más allá y de una manera muy profunda. Yo no quiero quedar simplemente en los ritos. Primera enseñanza, queridos amigos, peñan de ya mañana ya es sana, ¿verdad? Peñan de yara, no podemos quedarnos simplemente en los ritos. Tenemos que mirar más allá. Yandeye ya poana lleva como cristianos auténticos comprometidos con la gracia del Señor. Tenemos que realizar de acuerdo a lo que la conciencia, es decir, lo que Dios ha impregnado en nuestra vida, en nuestra inteligencia, en nuestra libertad, en nuestra capacidad de amar, en nuestra voluntad, queridos amigos. ¿Pero por qué? Porque estamos convencidos. Jesús en un momento ya hoy lleva cosas superficiales. Anda él y vez, hipócritas, le dice, hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías. Y ahí les repite lo que ya Isaías también había reflexionado. Ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Coabemos hoy y veinte mañana como mensaje de salvación este día peñando mi. Ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ella ya pomara lleva la ñande de reflexión. Ya me que ñande apritu ya esa ina ñande como te copa. Ñandeko ñame ina la ñande la pisacuera pepe ñande yara o Jeremia ñande. O obramos de acuerdo a lo que nosotros vivimos, a lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos. Y por eso nuestro corazón en realidad está lejos de Dios. Porque obrar contra el propio hermano, obrar contra nuestra propia comunidad, eso, queridos amigos, está significando que nuestro corazón está muy lejos de Dios.
Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Dejan de lado. Y porque en el fondo, na peña comprometesei. Este pueblo me honra con los labios, ¿entiende? Entonces es mucho más fácil, queridos amigos, hacer un pequeño rito. Por una obligación. Y sin embargo nosotros no lo metemos adentro. No lo hacemos entonces parte de nuestra esencia, de nuestra ontología. No mantenerse entonces, queridos amigos, lejos de Dios. Mantenerse fieles a Dios no quiere decir mantenerse fieles simplemente a una tradición, sino que mantenerse fieles a Dios significa, desde lo más profundo de nuestra vida, darle sentido a todo lo que hacemos, darle sentido a nuestra propia existencia. Que así sea. Que así sea.